Hola muchachos, señoritas, muy buenas tardes. Continuamos en el curso de Estadística Aplicada a la Educación Física y el Deporte. Y en este caso, el día de hoy nos reúne el estudio de nuestra base de datos y cómo vamos a organizarla. ¿Qué características debe tener nuestra base de datos en Excel para poderla llevar al programa estadístico SPSS y poder realizar los análisis de una manera más rápida y más ágil y mucho más precisa estadísticamente? Entonces, como primera medida, vamos a mirar, ¿cierto? Yo voy a ir a hacer aquí, voy a ir haciendo el paso a paso de cómo preparar nuestra base de datos en Excel para luego llevarlo al programa, ¿vale? Este es el archivo tal cual yo descargué en el Google Drive donde ustedes diligenciaron el formulario. Pues este ya es el formulario, la base de datos en Excel que me arroja ese formulario. Tiene unas variables, ¿cierto? La primera que aparece aquí en la fila, en la columna A1, es la fecha de diligenciamiento del formulario. Miren que tenemos una serie de fichas por allá. El 15 de octubre del 2019 fue la primera vez que se diligenció ese formulario. Y la última, por acá, seguramente fue uno de ustedes, aparecerá con fecha de marzo de este año. Efectivamente, comprobamos acá y fue una persona que diligenció el cuestionario el 23 de marzo del año 2021 a las 9:24 de la mañana. ¿Listo? Luego viene una variable que yo acabo de agregar que se llama etapa. Ya les explico con qué sentido. Documento de identidad, fecha de evaluación, fecha de nacimiento de la persona, sexo, universidad, facultad, bueno, y todas las preguntas que ustedes fueron diligenciando en el formulario hasta llegar por aquí, la última de ellas, que fue la variable cuestionario de actividad física, de barreras para la actividad física, y es la variable que está relacionada con las probabilidades que tengo de hacer ejercicio, ¿cierto? Si hubiese un lugar para hacer ejercicio, duchas de trabajo, tendría más probabilidad de hacer ejercicio. Entonces son todas las preguntas que ustedes diligenciaron en ese cuestionario están aquí. Entonces vamos a empezar a codificar estas variables y organizarlas para llevarla a nuestro programa. Primero es que ustedes siempre que abren Excel les va a aparecer esta primera pestañita donde aparece el tipo de letra, la fecha, alinear y otras cosas por aquí. ¿Listo? Entonces, como primera medida nos vamos a parar en estas pestañas en donde dice datos. Una vez estemos en datos, vamos a seleccionar toda la primera fila. Toda la fila 1 la seleccionamos y le damos aquí a activar filtro. Cuando yo le doy a activar filtro, miren que automáticamente me aparecen unas flechitas. Con esas flechas, yo empiezo a organizar la información. Ella me va a permitir ordenarla. En este caso, miren, por ejemplo, acá en la primera, que es la fecha de diligenciamiento del cuestionario, yo le voy a pedir que me lo organice del más reciente al más antiguo, ¿cierto? Y también lo puedo centrar para que me queden todas iguales. ¿Qué significa etapa? Entonces, etapa es 1, prepandemia y 2, pospandemia. Aquí, lo que les había comentado, tenemos una oportunidad de mirar cómo cambió el estilo de vida de los estudiantes del programa a partir de antes y después de la pandemia y todo el tema pues de COVID. Aquí, como siempre, voy a hacer una anotación para saber cómo estoy codificando esa variable. Entonces, antes sería prepandemia y 2, o mejor, prepandemia no, preconfinamiento y luego postconfinamiento, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a empezar a calcularlo. Entonces, cuál sería el 1 o el 2? El punto de corte cuando empezó el confinamiento fue justamente hace un año. Entonces, todo lo que se haya diligenciado después de marzo del 2020 será etapa 2. Y lo que sea antes de marzo del 2020 será etapa 1. Entonces, vamos a ver acá. A estas le ponemos entonces etapa 2, ¿cierto? Aquí configuro. Esto no sería personalizado, sino que sería texto. Borro el formato. Borro todo el formato y aquí escribo 2. ¿Arrastro hasta dónde? Hasta el punto de corte que me diga la fecha. Entonces aquí siguen siendo febrero del 2021, 25 de febrero del 2021, 18 de febrero del 2021, hasta aquí. Miren. Hasta el 2, hasta el 18 de febrero del 2021. Luego miren que ya viene un salto
al 28 de noviembre del 2019. De ahí para abajo, todos le ponemos 1. Nuevamente, acá donde dice borro todos los formatos porque me venía con fecha. Entonces simplemente dejo 1, copio y pego hasta el final. Ven que en la base de datos tenemos 606 evaluados. Entonces, todos estos serían etapa 1. ¿Listo? Allí ya nos quedó configurada esa primera variable que sería la etapa. Miren cómo nos aparece. 1, preconfinamiento. 2, postconfinamiento y le doy aceptar. Luego viene documento de identidad. A esta variable no le voy a hacer mucho, simplemente es un control para saber cómo se gestionan los datos. Tenemos fecha de evaluación, fecha de nacimiento y aquí voy a empezar a hacer unos cálculos. Agrego una columna, o sea, me paro aquí en sexo y le doy clic derecho y le digo insertar. Automáticamente miren que me está saliendo una nueva columna que se llamará edad. Voy a calcular la edad exacta que las personas tenían en el momento de diligenciar el cuestionario. Igual, fecha de evaluación, abro paréntesis, igual, abro paréntesis, fecha de evaluación menos fecha de nacimiento, cierro paréntesis, divido eso en 365.25. Y le doy clic y vamos a ver si me da. Sigue en fecha. Entonces aquí, en vez de fecha, le voy a decir que esto me lo haga en número. Esta persona tendría 64 años. ¿Listo? Y aquí completo. Miren el truco. Ya tengo la fórmula, ¿cierto? Fecha de evaluación menos fecha de nacimiento dividido 365.25. 365 días tiene el año y el punto 25 es un ajuste que hacemos en la fórmula por el tema de los años bisiestos, ¿cierto? Entonces, aquí me paro en toda la esquina. Miren, cuando me paro en la esquina se me despliega una cruz. Le voy a dar doble clic allí y miren que automáticamente todos me calcularon con la edad. ¿Listo? Donde hay valores porque sencillamente las personas se equivocaron. Sin embargo, aquí yo puedo empezar a ajustar. Esta persona, por ejemplo, se me va a quedar sin fecha. Es un dato perdido que tengo. ¿Cierto? Ya los voy a eliminar. Les voy a decir cómo. ¿Qué necesito aquí? Ajustar esta variable edad con 2 decimales. Entonces, la selecciono toda y aquí en donde dice general, en la parte de abajo, le digo que me agregue 2 decimales. Ponemos como número y le digo que me agregue 2 decimales. Y aquí ya tenemos exactamente la edad que tenía la persona al momento de diligenciar el cuestionario. Este número, una persona de 64 años, lo voy a eliminar, que es una persona externa a la universidad y no es estudiante. Entonces, pues no tendría sentido tenerla acá, ¿vale? Para que ustedes también la eliminen de su base de datos. Ahora, ya calculé una nueva variable, la edad. Sexo. En el sexo, vamos a configurarlo. Recuerden que el sexo en este caso es una variable cualitativa nominal, pero para yo poder llevarla al software, necesito codificarla, es decir, agregarle un número. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agrego un comentario en donde masculino va a ser el número 1 y femenino va a ser el número 2. ¿Listo? O como lo configuramos nosotros habitualmente en todos estos proyectos, género 0. ¿Listo? Pero dejémoslo en 2 para no tener allí dificultades. Sería el masculino, le asignamos el número 1 y femenino el número 2. Ahora, aquí ya no debe decir masculino, sino que debería decir número 1. Despliego el filtro, le digo que me seleccione solo los hombres. Aquí están, ¿bien? Todo género masculino. Escribo el 1 y simplemente doble clic en toda la esquinita y automáticamente mire que se me reemplazaron todos estos valores por el número 1. Y lo mismo hago con el género femenino. Femenino sería número 2. Y despliego. Si se les dificulta el desplegarlo así, pues simplemente copiar y arrastro hasta abajo. Y nos quedó en sexo 2. Entonces, volvemos a mirar acá. Miren que cuando active el filtro me va a quedar simplemente 1 y 2. Y están todas las personas, simplemente le agregué una codificación. Aquí,
La universidad. Todas las personas que diligenciaron este cuestionario son de la Universidad Santiago de Cali. Por ende, esta fila simplemente la selecciono toda y le doy eliminar. Aquí viene un poco las dificultades. ¿Listo? Facultad, despliego el menú y miren todas las variables que empiezo a tener. ¿Cierto? Facultad de Educación Física, eso no existe. Facultad de Educación con tilde, sin tilde. Facultad de Ingeniería. Facultad de Licenciatura en Educación Física y Deporte, no. La licenciatura es el programa que pertenece a la Facultad de Educación. Y bueno, cosas así. Entonces, yo le voy a pedir al programa que simplemente le quito seleccionar todo, ¿cierto? Atentos aquí. Y voy a seleccionar todas las que no tengan que ver con educación. Por ejemplo, Facultad de Edu, Facultad de Educación. Eso es todo lo que ustedes escriben cuando diligencian los cuestionarios. Esto tiene que ver, Facultad de Ingeniería. Selección Ingeniería porque no tiene que ver nada con educación. Posgrado tampoco tiene que ver nada con educación. Salud, salud y esta X. Y le doy aceptar. Miren, quedaron todas estas. ¿Qué hago aquí? Todas estas variables me quedaron, ¿cierto? De personas de otras facultades que diligenciaron el cuestionario. Como nuestro objetivo en este trabajo es analizar el estilo de vida pre- y post-confinamiento en estudiantes de la licenciatura, pues simplemente voy a eliminar de la base de datos las personas que son de otras facultades. Básicamente porque ellos no diligenciaron el post. Entonces selecciono todo acá, ¿cierto? Y le doy eliminar fila. Y ¡oh!, se me desaparecieron. Mentiras, quito el filtro y ya me va a quedar solo la Facultad de Educación. Que aquí está. Todas las personas de la Facultad de Educación que diligenciaron el cuestionario. Entonces, a esa facultad le voy a poner aquí una codificación, por ejemplo, insertar comentario y que educación sea el número 1. Y listo. Aquí, 1. Y completo la sección y todos quedaron con facultad 1. ¿Listo? Lo mismo hago aquí al configurar la variable semestre, ¿cierto? Entonces, voy a pedir que me los ordene. Ordémenlo. Entonces aquí puedo empezar muy sencillo. Primer semestre. Entonces a ese le ponemos ¿qué número? Pues el 1. Arrastro todos los 1. Miren lo rápido que es. Busco segundo semestre. Escribo el número 2. Doble clic en la esquina. ¿Cierto? Ahora vamos por tercer semestre. Aquí quedó. Número 3. Número 4. Estudiantes de cuarto semestre que diligenciaron el formulario. Estudiantes de quinto semestre, más poquitos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la licenciatura, pues, por ejemplo, en la nuestra apenas va hasta sexto semestre, es el grupo más avanzado. Quinto semestre sería sexto el que me falta ahora. Ahí están los de sexto, diligenciando el cuestionario. Estos no los voy a ajustar por lo que les digo. Vamos a mirar, perdón, terminémoslos entonces porque ahí vi un error. Séptimo semestre. El 7, bien, como son más poquitos, los puedo simplemente arrastrar. Octavo semestre. Noveno semestre, vamos a mirar. Y cerramos por acá con décimo semestre. O sea que ya me quedaron todos los estudiantes codificados en su semestre. Siguen siendo variables nominales, pero yo lo que hago es simplemente codificarlas para llevarlas posteriormente al software. Aquí dice programa. Recuerden que nuestra variable de interés solo son los estudiantes del programa académico. Entonces, en este caso,
Le quito la selección de todo y voy a seleccionar lo que no tenga que ver con educación física. Ciencias sociales. Este muchacho no sabemos qué estudia, estudia educación, entonces sencillamente pues no nos sirve, es un dato que se nos pierde, lo llevamos. Educación infantil. Esta estadística tendrá que ver porque será un estudiante de educación física que está viendo estadística, pues lo dejamos allí. Son estudiantes de estadísticas, estudian estadísticas. Estudian fútbol, aquí quitamos lenguas extranjeras, por ejemplo, que no tienen nada que ver. Idiomas, matemáticas, naturales, sociales. Como cada uno de ustedes estudia una carrera diferente. Infantil, naturales, ¿cierto? Son cosas que yo voy eliminando porque sencillamente no las necesito. Lenguas extranjeras, matemáticas. Este sí me sirve, educación física, extranjeras. Es un poco la dificultad en el momento de solicitar la información, cómo cada persona escribe de manera diferente su programa académico. Por eso ven que ustedes la dispersión de datos es tan tremenda. Unos los escriben con mayúsculas, unos sin mayúsculas, unos simplemente escriben todo en mayúsculas o sin tildes, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, esta educación está sin tilde y este con tilde, y por eso el programa pues reconoce diferentes programas. Todos estos son aquí. Infantil lo voy a eliminar, lo selecciono porque los voy a eliminar. Eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Preescolar, lenguas extranjeras. Y ya voy a llegar acá al final. Y aceptar. ¿Y luego qué hago? Pues simplemente lo mismo que hicimos con la facultad, selecciono aquí todo lo que no tenga que ver con educación física y le doy simplemente eliminar. ¿Listo? Significa que aquí me quedaron todos los estudiantes de educación física. Entonces aquí en programa simplemente 1 y ya sabemos que el 1 es educación física. Vinculación en la universidad. ¿Cuántas opciones de respuesta teníamos en el formulario? Entre 1 y 3 años, más de 3 y menor a 1 año. En este caso voy a empezar con menor a 1 año. ¿Listo? Voy a anotarlos pues aquí. 1. Menor a 1 año. Es el 1, ¿cierto? ¿Qué otra opción teníamos? En el filtro. Entre 1 y 3 años y más de 3, ¿cierto? Entonces, vuelvo a editar el comentario. Número 2, entre 1 y 3 años. Y número 3 para los más de 3 años en la universidad, ¿cierto? Entonces, como son menores de 1 año, ponemos 1 y selecciono acá, ¿cierto? Entre 1 y 3 años, selecciono el número 2, ¿cierto? Y despliego todo. Más de 3 años, son pocos, ¿cierto? No sé quién lleva más de 3 años estudiando educación física en la universidad, pero son datos que ponen los estudiantes. Y aquí ya nos quedaron todos codificados. Estatura, importante aquí, arreglar un poco los errores que se generan en el momento de diligenciar la información. Entonces aquí, miren, todos estos son personas que pusieron la estatura en metros y el formulario no lo pedía en centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer para arreglar esa embarrada?
Me paro en peso y le digo insertar, ¿cierto? Al momento de insertar, voy a agregar una variable que se llama estatura en centímetros, ¿cierto? Y a este autorreporte le voy a decir que me lo ordene de menor a mayor. Aquí está, 1,48. Entonces, aquí me paro luego en estatura, le doy igual, selecciono 1,48, le doy multiplicado por 100 para convertirlo en centímetros. ¿Listo? Lo arrastro hasta donde tenga datos con o escritos en metros, por ejemplo, 1,81 metros, y llego hasta aquí, hasta el 1,93, ¿vale? Selecciono todos estos, le doy ahora copiar, y aquí simplemente le voy a dar pegar, pero no le voy a dar el pegado convencional, porque miren lo que me pasa, ¿cierto? Le doy Control Z, y voy a darle pegado especial. En pegado especial simplemente le digo que me copie los valores. Y ahí ya me los pasó. ¿Listo? Elimino la columna que había agregado y ya me quedó todo arreglado con el autorreporte de estatura. Miren. Puedo desplegar el filtro para ver que no me quedó con errores. Miren, el estudiante más pequeño evaluado tiene una estatura de 148 y el más grande tiene 193. Con el peso, verifiquemos si el peso también tiene alguna dificultad de estas. No, miren. No hay problema con el peso. Tenemos una persona con 112 kilos de peso. ¿Qué tengo que hacer aquí? Y con esto cerramos esta primera parte de la codificación. Clic derecho y voy a agregar una variable. ¿Cuál es esa variable que voy a agregar? Índice de masa corporal, ¿cierto? Que lo voy a expresar en kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Cómo es la fórmula? Ya se las voy a escribir acá. Atentos. Entonces, primera fórmula. Igual, siempre en Excel, todas las fórmulas que yo voy a aplicar siempre van con igual. Peso sobre, abro paréntesis, estatura, me la piden metros cuadrados, entonces estatura dividido 100 y lo elevo al cuadrado. Entonces aquí en mi computador, por ejemplo, elevar al cuadrado es al espacio y me sale el número 2, ¿vale? Y miren que automáticamente la fórmula se me diligenció. Le quito decimales aquí, ¿cierto? Y me da que esta primera persona tiene un índice de masa corporal de 23,28. Nuevamente, les repito aquí, me paro en la esquina y le doy doble clic. Y listo. Y ya me quedaron todos con índice de masa corporal diligenciado. ¿Sí lo ven? Aquí quedó todo completamente diligenciado. Agrego una nueva variable que se va a llamar clasificación del IMC. Y aquí sencillamente vamos a clasificar en delgadez, normopeso, sobrepeso y obesidad. ¿Qué necesito? Me paro en el filtro de índice de masa corporal y le digo que me lo ordene de menor a mayor. Aquí me quedaron. Este 00 pues simplemente lo voy a tener en cuenta porque es una persona que no reportó peso. Entonces pues no lo necesito allí. ¿Vale? Ahora, ¿qué voy a escribir aquí? Primero voy a clasificarlo. Insertar comentario. El 1 va a ser delgadez. El 2 va a ser normopeso. El 3 va a ser sobrepeso. Y el 4 va a ser obesidad. ¿Listo? Ah, ¿cómo empiezo? Delgadez, entonces recuerden que va. Son los menores a 17,9. Ese sería el número 1. Miren, solo tenemos dos casos en delgadez. Está fácil. Ahora normopeso, recuerden que va de 18 a 25. Y normopeso es el número 2. Copio 2 y lo arrastro hasta el que tenga 24,9. Sería como el límite para empezar en sobrepeso. Bajo, 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 bajo. 24,7, 24,97 sería el último. Hasta allí copio el número 2. Arranco aquí en 25, que ya serían las personas que están en
Sobrepeso. Sobrepeso le habíamos dicho que era el número 3. Copiar. ¿Hasta dónde? Llega sobrepeso. Hasta 29,9. Y le doy pegar. ¿Listo? Luego, mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, pues es el test de, es obesidad, ¿cierto? Entonces, 4, le doy copiar y lo arrastro hasta donde tengamos casos de obesidad, en este caso, hasta esta persona. Y hasta aquí llegamos en esta primera etapa del video para aprender a codificar nuestra base de datos y para posteriormente llevarla al programa SPSS. ¿Listo? Guardo cambios para que no se me vaya a perder la información y nos vemos en el siguiente video.